Dios les bendiga a mis amigos, hermanos, familiares en esta preciosa hora. Les habla su hermana y amiga Claudia Fiallos y quiero seguir con la lectura de Génesis y vamos a seguir desglosando el capítulo 4. Vamos a seguir viendo todo lo que aconteció desde los comienzos de la creación. Y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor como cada vez que traemos un mensaje. Amadísimo Padre Celestial, en esta hora, Señor, me presento delante de ti, Padre, un corazón contrito y humillado, Señor amado Padre, bendito Dios. Te damos la gloria, la honra, el poder, el dominio, que todo te pertenece, Señor. Exaltamos tu nombre en esta hora, Padre, y te damos la bienvenida, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que seas tú en esta hora, hablando a través de mi boca, Señor, que seas tú, Padre, trayendo, Señor, esa revelación del cielo, Padre, esa iluminación de tu palabra, ese entendimiento, Señor, para que podamos día a día, Señor, poder entender más a fondo, Señor, de cada acontecimiento, Señor, que quedaron plasmadas, Padre, en estas escrituras, Padre, en esta bendita Biblia, Señor amado, Padre, que es el ejemplo perfecto para nosotros, bendito Rey. En esta hora, Señor amado, pongo este tiempo en tus manos, Señor. Bendigo la vida, Señor amado, de todos aquellos que escuchan tu palabra, de todos aquellos que comparten tu palabra, Señor, que puedan predicar de esta manera, Señor amado, llevándola, Señor bendito Rey, aquellos, Señor amado, bendito Dios, que no te conocen, Señor, que tal vez no pueden entender tu palabra, Señor, pero está en tu corazón, bendito Rey, el que esta palabra pueda ser entendida, Señor. Por eso me has puesto, Padre amado, al traer, Señor, esta lectura, escudriñando las escrituras, Padre, porque es a eso que tú nos has enviado, Señor, a escudriñar, bendito Rey, a buscar a fondo, Señor, el contenido, Padre, la razón de la cual, Señor, se dieron las cosas desde el comienzo, bendito Rey. Te damos gracias, Padre, porque desde ya, Señor bendito Dios, recibimos esta palabra, Señor, porque yo sé, Padre amado, que la palabra me tiene que hablar a mí primero para que pueda llegar a otros, Señor. Y tú sabes, bendito Rey, que yo pongo, Señor amado, por obra tu palabra, Señor bendito Dios. Ayúdanos a cada día, Padre amado, a caminar conforme a ella, Señor. Gracias te damos por este tiempo, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. A ti la gloria. Amén y amén. Dios les bendiga nuevamente. Hoy vamos a seguir escudriñando las escrituras y vamos a estar en el Génesis capítulo 4. Ayer pudimos leer el capítulo 3 y pudimos entender un poco de cómo se generó todo, cómo vino la raíz de la desobediencia a un hombre y a una mujer. Y de ahí esto se vino haciendo cada día más la desobediencia y trayendo como raíz el pecado. Y hoy vamos a ver el primer pecado que se genera a raíz de esta desobediencia y el primer decreto que viene dando una sentencia tremenda. Vemos que Dios les dice que no coman del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque del día que lo coman de él, ciertamente morirán. Y vemos ahí, pudimos entender en el capítulo 3, cómo vino a dar a luz primeramente la muerte espiritual. Y por eso todo hombre y toda mujer, cuando nace, viene naciendo muertos espirituales, y esa es la razón por la cual nadie quiere aceptar a Cristo, nadie quiere ni entiende ni cree que existe un Dios. ¿Por qué? Porque está esa muerte espiritual dentro de ellos, porque vemos que esa fue la primera sentencia que estos hombres, este hombre y esta mujer recibió, que fue la muerte espiritual. Y de ahí pues vino la física, pero vemos que hemos nacido con este pecado
esta muerte espiritual ha venido de generación en generación y por eso hay muchas personas que no creen en un Dios, no creen en su creador, aquel que les dio la vida, ese soplo de vida que gracias a él estamos respirando el día de hoy. Hay tanto por qué agradecerle a Dios. No fue culpa de Dios el que este hombre y esta mujer desobedecieran. Muchos dicen, y en una ocasión yo también cuestioné al Señor. Una vez yo le dije, Señor, si sabías que ese árbol los iba a perjudicar la vida, ¿para qué lo pusiste? Y el Señor me respondió y me dijo, Claudia, yo no les prohibí que comieran de ningún árbol. Yo les dije, de todo lo que está en el huerto pueden tocar, pueden comer, menos de este. Solo era un requisito. ¿Y sabes por qué lo hice? Porque quería probar la obediencia del ser humano. Quería saber si aquella creación que yo había hecho perfecta era capaz de obedecer un mandato. Porque es verdad, Dios no prohibió al hombre y a la mujer que hiciera cuanta cosa quisiera en el huerto de Edén. Simplemente le dijo un requisito. De ese árbol no coman ni lo toquen. Dios estaba probando la obediencia de este hombre y esta mujer, que lamentablemente podemos ver que desobedecieron. ¿Por qué? Porque Eva empezó a dialogar con la serpiente y a empezar a creer aquel engaño que Satanás había traído a través de esa serpiente. Les estoy dando un poco de resumen de lo que leímos en el capítulo 3 para que aquellos que no lo han podido escuchar, pues más o menos tengan una orientación de lo que hemos venido leyendo. Y así que hoy vamos a ver el primer pecado que se genera y la primera muerte que viene a dar luz, la sentencia que Jehová Dios había hecho. Vimos que se generó una muerte espiritual, pero ahora viene una muerte física. Así que vamos a leer la historia en el capítulo 4 de Caín y Abel. Y dice la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra, que esto fue lo que Dios le había dicho a Adán, que iban a ser labradores, iban a ser trabajadores cultivadores de la tierra. Y aconteció que andando en el campo, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo los frutos de la tierra, una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, o sea, se enojó, se enfureció. Y decayó su semblante. Podemos ver que muchas veces cuando no nos agrada algo, nuestro semblante decae. Muchas veces hacemos expresión como que, hacemos muchas expresiones cuando algo no nos agrada. Y aquí vemos que el Señor vio que el semblante, o sea, el rostro de Caín cambió de una manera totalmente diferente a como la tenía. Y miró, pero no miró, dice, con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has molestado? ¿Y por qué te ha decaído el semblante? ¿Por qué se te ve tu semblante triste? Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Vemos que aquí el Señor Jehová le dice, si tú fueras hecho lo correcto, ¿no estarías también tú enaltecido de así como está Abel por haber traído una ofrenda grata a Jehová? Y sigue diciendo, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, le dice.
Entonces, aquí el Señor le está haciendo ver a Caín que el pecado está a la puerta, o sea que está diciendo, estás a punto de hacer que salga algo de ti, porque está ahí en la puerta, está ahí a punto de salir. Entonces le dice, con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces vemos la sentencia que Jehová le empieza a dar a Caín por su actitud que tuvo. Entonces le está dando una amonestación. Ten cuidado, Caín, porque estás a punto de que por tu enojo algo está a punto de salir dentro de ti. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y aquí podemos ver que una desobediencia trajo con consecuencia la muerte. Y aquí podemos ver el primer pecado cometido, el pecado de suicidio. Porque podemos ver aquí Caín matando a su hermano Abel, quitándole la vida. Es el primer suicida o el primer asesino en la historia. Aquí podemos ver cómo se viene efectuando el decreto de muerte que Jehová le había dicho que por causa de comer aquello que les mandó a no comer, ellos vienen a traer esta grave consecuencia. Y podemos ver que la palabra de Dios nos dice que aquí lo que entró en este hermano fue un celo, fue un egoísmo, fue una envidia. ¿Por qué? Porque él no fue enaltecido igual que su hermano Caín. Pero Jehová le dice, si tú no hubieras hecho bien las cosas, ¿no también serías enaltecido? ¿Cuál es la raíz de que la ofrenda de Caín no fuese agradado a Dios? Pues bien, sabemos que las escrituras nos dicen que para el perdón, bueno, en aquel tiempo era cubrir el pecado, porque la limpieza del pecado la venimos a obtener cuando Cristo viene a morir por nosotros. Su sangre nos limpia del pecado, pero en aquel tiempo era necesario matar una oveja para darla en sacrificio para, pues se puede decir, perdón de pecado o tapar el pecado. Porque no era quitado definitivamente. ¿Por qué no? Porque esta gente cada vez que pecara tenían que estar cada año trayendo una ofrenda a Jehová para poder tener el perdón de pecados. Entonces vemos que Caín trae una ofrenda no grata. ¿Por qué? Porque las ofrendas para el perdón de pecado no se limpian con una fruta. La fruta no puede derramar sangre. Y vemos que Abel escoge exactamente la ofrenda que a Dios le agrada, un cordero, y buscó de los mejores para darlo en sacrificio. Y podemos ver que al derramar la sangre de ese cordero, ahí él recibe el perdón de pecado. Pero vemos que Caín no hace lo mismo, porque Caín podía haber hecho esto de decirle a Abel, necesito llevar una ofrenda para que Dios perdone mis pecados, pero tiene que ser una oveja. Te cambio estas verduras o estas frutas por una oveja para yo llevar un sacrificio que el Señor ha demandado para que nosotros tengamos el perdón de pecado. Pero vemos que este hombre, en vez de hacer una acción correcta, de traer una ofrenda que era un cordero para el perdón de sus pecados, él no hace eso, sino que lleva el fruto de la tierra, ya que él era agricultor. Entonces podemos ver que él dijo, bueno, pues voy a llevar de estas frutas. Y se me imagina que tampoco buscó lo mejor. Él solo quiso cumplir con la obligación de llevar algo al altar, pero no hizo lo correcto delante de Dios, porque si fuera hecho lo correcto, Dios le dice, fuera sido enaltecido también como lo fue tu hermano.
Entonces podemos ver que aquí se genera el primer pecado, la muerte, la consecuencia que llevó una desobediencia. Podemos verla ahora siendo efectuada en la carne, donde llega el primer ser humano en morir. Y sigue diciendo el 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Prácticamente le está diciendo al Señor, ¿que acaso yo soy una niñera para andar cuidando a mi hermano? Podemos ver la prepotencia, el orgullo y la arrogancia por la maldad que ya había engendrado Caín en su corazón. Y sigue diciendo, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió la boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no volverá a dar sus fuerzas. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, escuchen bien, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente, cualquiera que matase a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matasen cualquiera que lo hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y aconteció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y aquí viene una pregunta que muchos nos hemos hecho en alguna ocasión. ¿De dónde salió la mujer de Caín? Porque si vemos, todavía no se había generado más seres humanos. Aquí simplemente existía Adán, Eva, Abel y Caín. Pero podemos ver que el Señor va redactando esta escritura de los acontecimientos que sucedieron al principio, no en un orden alfabético, sino que Él va narrando historias pasajes por pasajes. Y aquí vamos a encontrar en el capítulo 5 de dónde salió la esposa de Caín. Porque podemos ver que el Señor hace un retroceso para llegar al acontecimiento más atrás de cómo se vino generando la población o vino creciendo el ser humano, habitando y llenando la tierra. Pero seguimos leyendo en el capítulo 4 que dice, y Enoc le nació Irad, y Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Aquí podemos ver que el Señor va contando la historia de cómo se fueron haciendo más seres vivos en la tierra. Aquí vemos que después de que Caín tiene su hijo viene a tener un hijo, el cual se llama Inrad, y Inrad viene a tener un hijo que se llama Mehujael, y así va contando la genealogía de cómo ellos se fueron procreando sobre la tierra. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una de ellas fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en la tierra y
crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífices de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oí mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe, y 7 veces será vengado Caín. Lamec, en verdad, 70 veces 7 lo será. Entonces podemos ver que aquí dice la palabra de Dios, porque vemos que más atrás en la sentencia, Caín cuando le dice al Señor, hoy me echas de tu presencia, hoy me echas de la tierra y me esconderé de tu presencia, pero cualquiera que me encuentre me va a matar. Y el Señor le dice, ciertamente, 7 veces va a morir aquel que te mate a ti. Entonces vemos que aquí Lamec está haciendo ese mismo decreto, que dice que 7 veces será vengado Caín si alguien lo matara. Entonces podemos ver aquí cómo comienza la maldad a incrementar, porque no solamente Caín viene a matar a su hermano, sino que vemos aquí, no sé si es hijo de Caín o puede ser un nieto de Caín, porque estamos viendo que después de Enoc vino naciendo y de otro hijo vino el otro hijo y así. Y dice que piensa ya en venganza. Y así es como se ha venido creciendo la maldad hasta el día de hoy. La venganza. Y aconteció, dice de nuevo, Adán y su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también le nació hijos y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ahí termina el capítulo 4, donde vemos la genealogía de los hijos de Caín, cómo vinieron teniendo hijos tras hijos y cómo se fue haciendo la descendencia. Pero vamos a ver de dónde nace la esposa de Caín. Vamos a leer el capítulo 5. Y aquí es donde vamos a hacer un retroceso al comienzo. Y aquí vamos a poder entender de dónde nació o vino la esposa de Caín. Porque hasta donde leímos de que Caín encontró a esposa y vino creando sus hijos, procreando sus hijos, tiene que haber esta mujer nacido de algún lado, porque la Biblia no lo narra. Pero vemos en el capítulo 4 que dice los descendientes de Adán. Entonces aquí podemos ver que una hermana de Caín viene siendo su esposa. Porque aquí vamos a retroceder, porque recordemos que el Señor empieza a narrar a Moisés la historia de los comienzos, qué sucedió desde el principio, cómo se desvió la creación que Dios había hecho desde el comienzo. Entonces Dios le empieza a narrar a Moisés esta historia, pero hubo una pausa donde Dios dejó de contar los hijos y las familias que vino teniendo Adán y Eva por avanzar un poco la historia de Caín. Es como si yo quisiera contar la historia de mis hijos, pero hago la pausa de uno de mis hijos y me enfoco en uno para narrarla y de ahí regreso a los otros hijos. Entonces, más o menos podemos tomar esto de esa misma manera, donde Dios hace una pausa
de cómo Adán y Eva vinieron procreando más hijos, aparte de Caín y Abel. Entonces en el capítulo 5 podemos ver que dice los descendientes de Adán. Ahora vamos a narrar cómo vino naciendo los hijos de Adán y que de esta descendencia de los hijos de Adán vino obteniendo Caín su esposa, porque no había más seres en la tierra. Ellos eran los únicos que habían. Pero se hizo una pausa en la historia para contar lo que aconteció con Caín cuando él se enojó con su hermano y provocó la muerte. Pero aquí vemos que Dios le empieza a narrar a Moisés la historia de cómo se vino haciendo la descendencia de Adán y Eva. Y dice el capítulo 5. Este es el libro de la generación de Adán. Y podemos ver que aquí comprueba de que Caín se casó con una hermana suya. El día en que dice creó Dios al hombre, a su semejanza Dios los hizo. Aquí vuelve a narrar la historia como haciendo un resumen de lo que comenzó al principio. Varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó el nombre de ellos Adán y el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y lo llamó Set. Aquí podemos ver que cuando Adán viene a tener hijos, ya no vienen siendo la imagen ni semejanza de Dios, porque dice que este fue a semejanza, imagen y semejanza de Adán. Entonces podemos ver cómo se perdió esa identidad en Cristo, pero Cristo la vino a recuperar cuando vino a morir en la cruz del Calvario. Y dice la palabra, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Entonces aquí podemos ponernos un poco a meditar, hacer trabajar un poco la mente, de que si dice que vivió 800 años, en esos 800 años, yo me imagino que los otros hijos que Adán había tenido, dice porque le nacieron hijos e hijas. Entonces en 800 años ya podía haber una población grande. Y en 800 años me imagino que ya podían haber mujeres de 18, de 30, de 40 años, de 50 años, de 60 años, de 80 años, porque imagínense que ya Adán tenía 800 años, entonces ya al procrear hijas e hijos, ya había mujeres y hombres de una edad que en este tiempo, pues de 23 años, los llamamos jóvenes. Pero en aquel tiempo, como vivían más años ellos, se podían tomar como menores de edad todavía, pero podían también haber hombres de 100 años, mujeres de 100 años, de 200 años, de 300 años. Entonces ahí ya había una población grande. Entonces de aquí viene a agarrar una esposa a Caín. Podía haber ser su prima lejana, pero siempre viniendo de su padre Adán y Eva. Porque si vemos aquí el Señor retrocede la historia y dice, estos son los descendientes de Adán cuando los engendró o cuando los creó desde el principio. Entonces Dios vuelve a retroceder la historia. Y aquí podemos entender que de aquí viene naciendo la esposa de Caín, una hermana de él. O puede ser una tía, una prima. Sabemos que en aquellos tiempos se podían casar entre familiares porque apenas se empezaba a crecer la población. Y fueron todos los días que vivió Adán, dice, 930 años y murió. Entonces podemos ver que este hombre duró 930 años y en esos 930 años dice que le nacieron hijos e hijas. Cuando dice hijos e hijas, quiere decir que nacieron varias, un montón. Y para esa edad, pues ya tenían edad de poderse casar. Y vivió Set, dice, 105 años y engendró a Enos. Y
Vivió Set desde que engendró a Enos 830 años. Engendró, imagínense, también 830 años, casi igual que Adán, y vino a engendrar apenas hijos e hijas cuando ya había tenido hijos atrás, pero aquí dice que le nacieron hijas e hijas, hijos e hijas a los 830 años. Y fueron todos los días, dice, desde 900 años y murió. Aquí ya se le redujo 30 años porque Adán vivió 930 años y murió, y este ya viene bajando la edad de vivencia. Aquí este ya duró 900 años y así fue como fue bajando el tiempo en que el ser humano iba a vivir en la tierra. En este tiempo dice la palabra que los robustos son de 80 años los que pueden durar y ya mueren. Y vivió Enos después, dice que engendró a Cainán 815 años. Engendró hijas e hijos. Miren qué población tan grande había. Entonces me imagino a Caín haber agarrado una esposa de esta familia, de sus hermanos. Y fueron todos los días de Enos, dice 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años, engendró a Mahalael. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalael 830 años. Y miren, solo llegaban a 830 años y dicen que engendraban hijos e hijas. Miren qué robustos estaban estos hombres. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalael 75 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalael después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalael 895 años y murió. Vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijas e hijos. Y fueron todos los días de Jared 972 años y murió. Podemos ver qué población tan grande, y me imagino que ya estaban dispersas. Recordemos que como Caín iba a andar errante por todos lados, entonces ahí llegó a una población donde estaban estos hermanos, porque todos esos venían siendo hermanos, como hermanos o tíos, sobrinos de Caín. Entonces podemos ver la genealogía aquí, cómo se fueron dispersando, y de ahí encontró esposa Caín. No es que ya existían otra generación antes, sino que aquí vemos cómo Dios empieza a narrar la descendencia de Caín, de Adán, cómo vino teniendo más hijos, que no solo fue Caín. Esperamos que puedan ahora entender este punto, porque muchos yo sé que han estado confundidos con esto, que ya existían gente antes para que Caín fuera encontrado y esposa. Pero aquí podemos ver cómo Adán ya había tenido nietos, bisnietos, tataranietos. Entonces de ahí fue que a este muchacho encontró su esposa. Y fueron todos los días de Enoc, dice 375 años, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Aquí podemos ver el primer arrebatamiento, podemos decirlo, porque aquí vemos dos. El primer sellado, que es Caín. Caín es sellado por su maldad. Este vino a ser hijo de Satanás, porque más adelante, no sé en qué capítulo, dice que Caín era hijo del maligno. Por eso había maldad y perversidad en él, por eso fue sellado, fue el primer sellado. Me imagino que con el sello de los 6, porque este fue el primer sellado, y dice que nadie lo podía matar porque también tendría la misma condenación de él. Y aquí podemos ver que viene Enoc y camina con el Señor en integridad y en todo,
y Dios se lo lleva. Aquí podemos comprobar o corroborar que hay un arrebatamiento porque se lo llevó el Señor vivo. Él no pasó por muerte. Entonces sigue diciendo, vivió más, bueno, y caminó Dios con Enoc y desapareció porque Dios se lo llevó. Vivió Matusalén 187 años, engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años, engendró hijos e hijas. Y fueron pues todos los días de Matusalén 979 años y murió. Vivió Lamec 182 años, engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestra obra y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años, engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafat. Y ahí terminamos con el capítulo 5, donde el Señor nos narra la genealogía o la descendencia de Adán. Y aquí podemos entender por los años que estos hombres vivieron, que eran muchos años, 900 años, 800 años, y a esa edad pudieron tener hijas e hijos, o sea, varios hijos, varias hijas. Entonces ahí se fueron haciendo una población grande. Y es aquí donde este joven de Caín, que andando errante por la tierra, llegando a un lugar de esto, se encuentra a su esposa, el cual él también viene procreando hijos. Así que terminamos con la escritura del capítulo 4 y 5 de Génesis. Y yo quería llegar aquí a la descendencia de Adán, para que aquellos que hemos estado confundidos creyendo que Caín había encontrado esposa porque ya habían más seres vivientes en la tierra. Y aquí Dios nos comprueba de que no había más seres vivientes en la tierra, sino que aquí vemos la descendencia de Adán, cómo se fueron procreando mientras Caín andaba errante por la tierra. Podemos ver que pasaron tantos años donde empezaron a nacer y a crecer hijos e hijas, y es aquí donde Caín pues viene a encontrar a su esposa. Y podemos ver, mis amados hermanos, lo lamentable que es cuando nosotros desobedecemos a Dios. Cuando nosotros no agradamos al Señor con nuestras acciones, con nuestro vivir, con nuestro carácter, porque podemos ver lo que pasó aquí con Caín. Caín se dejó engañar en gran manera, pero ¿por qué? Porque ya la simiente de la maldad y del pecado ya estaba en él, porque él pues no tuvo compasión de su hermano, sino que al contrario vino a envenenarse, a llenarse de ira. Y aquí tenemos que tener cuidado muchos padres, el no tener favoritos, el no elogiar a uno más que el otro, porque llega el celo y llega la envidia. Entonces tenemos que tener cuidado. Estoy buscando ahorita donde dice que Caín era hijo del maligno, para comprobarles por la palabra. Y eso lo encontramos, dice aquí, en Primera de Juan 3:12 al 16. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Entonces, por eso muchas veces hemos escuchado la expresión que dicen, ese es hijo del diablo y ese es hijo de Dios. Aquellos que se les dicen el hijo del diablo porque siempre practican la maldad. Porque si fueran hijos de Dios no practicaran la maldad, porque en Dios no existe la maldad. Él no opera
a través de la maldad. Y dice una pregunta en el mismo capítulo de Primera de Juan 3, 12 al 16. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os engañéis si el mundo os aborrece. Aquí nos hace una reflexión a nosotros como cristianos, que si el mundo nos aborrece a nosotros, no nos preocupemos, porque aquí podemos ver a un hermano aborreciendo a su hermano, conti más a nosotros, que no llevamos tal vez la misma sangre, aunque somos todos hermanos, porque hemos venido de esa misma generación que se vinieron procreando unos tras otros. Pero ya venimos viéndonos como familias lejanas. Pero podemos ver aquí que dice que las obras de Caín eran malas, eran perversas, porque él se llenó su corazón de envidia, de celos, de amargura. Por eso tenemos que tener cuidado, mis hermanos, mis amigos, de no hacer favoritismo con nuestros hijos. Porque aquí podemos ver a Caín sintiendo celos de su hermano porque Dios elogió el sacrificio que Abel había traído. Jehová se agradó de ese sacrificio. Y Caín, al ver de que tal vez como elogiaba a Dios a Abel por su ofrenda, se llenó de celo, de envidia, de rencor, de resentimientos. Así hay en estos tiempos hijos resentidos, hijos molestos, porque sus padres tratan mejor a sus hermanos que ellos. Tengamos cuidado, mis amados hermanos, en poner favoritismo entre nuestros hijos. Miremoslos iguales, elogiémoslos iguales, para que no siga sucediendo estas cosas. Y hoy en día seguimos viendo esto, ese racismo de que porque quieren más a mi hermano que a mí, miran mejor a mi hermano que a mí nadie me quiere. ¿Por qué? Porque tal vez a ellos les hacen un desprecio y miran que a su hermano lo abrazan, a su hermano le compran, y muchas veces usamos el pretexto de que es que él está pequeño, él está más pequeño que tú. Debemos de saber que los dos tienen corazón y los dos tienen un sentimiento. No dañemos los sentimientos de nuestros hijos para que no vengan a ocurrir estos trágicos accidentes donde uno le quita la vida al otro por un celo, por una envidia, por un rencor, por un resentimiento. Guardemos el corazón de nuestros hijos. Prestemos atención. No nos justifiquemos diciendo que es que este está pequeño, este necesita más atención. Los dos necesitan atención. El mayor necesita atención también porque se está enfrentando cosas peligrosas en las escuelas donde está expuesto al bullying. Muchos hijos de nosotros son maltratados en las escuelas y no nos damos cuenta. Los vemos tristes, los vemos que no quieren ir a la escuela, pero no les prestamos atención. No nos interesamos por lo que ellos están sufriendo. Y aquí estos hijos se llenan de rencor en su corazón porque miran el favoritismo que tienen con su hermano y ven que a él lo ven apartado, lo ven callado, lo ven como triste y no se preocupan por preguntarle, hijo, ¿qué te pasa? ¿Qué sucede contigo? Amemos de igual manera a nuestros hijos, prestémosle la atención igual a nuestros hijos. Madres, nosotras que nos tocó sufrir esos dolores de parto, igualito, unos más que otros, pero nacieron de ahí también. Preocupémonos de igual manera, no pongamos favoritismo entre hermanos, porque eso viene trayendo una raíz de amargura en sus corazones que no nos damos cuenta y viene trayendo una sed de venganza, una ira, que hay momentos que el enemigo lo usa para dañar la mente y decirle, ay, yo que tú me deshago de tu hermano para que no te cause molestia y así te presten la atención a ti. El enemigo juega de esa manera y por eso tenemos que cuidar el corazón y la mente de nuestros hijos al no hacer favoritismo con el otro.
Tratémoslos de la misma manera, abracémoslos de la misma manera, besémoslos de la misma manera. Digámosle, yo te amo, mi hijo. Yo los amo a los dos o a los tres, cuantos tengan. Tratemos de hacer a nuestros hijos, hacerlos sentir ese amor de igualdad y no de favoritismo. Así que los dejo con esta reflexión. Espero que escudriñando la palabra vayamos entendiendo un poco más a fondo qué el Señor nos quiere hablar, qué el Señor nos quiere decir en su palabra, por qué se generó, por qué pasó. ¿Por qué ha venido creciendo la maldad? ¿De dónde viene una raíz? Porque todo tiene una raíz, todo tiene un comienzo y todo tiene un fin. Y aquí estamos leyendo de cómo comenzó todas las cosas, porque hasta el día de hoy la maldad sigue creciendo. Y aquí podemos ver que una desobediencia trajo como pecado la muerte, y la muerte podemos verla cómo se vino a efectuar en el capítulo 4, y también pudimos entender de dónde Caín vino a obtener una esposa, de su mismo linaje, de la misma descendencia de su padre y su madre. Así que espero que les haya quedado claro a aquellos que siguen pensando que había más personas en la tierra aparte de ellos, pero ya podemos ver que no era así. Aquí pudimos ver la descendencia de Caín, de Adán, y aquí podemos entender de que ya tenía hijas e hijos, ya tenía varios, y nietos, bisnietos, y de ahí vino a obtener su esposa Caín. Así que me gustaría orar por alguien que le gustaría aceptar al Señor, alguien que quisiera reconciliarse con el Señor y volver a recuperar su naturaleza de hijo, volver a recuperar su identidad de hijo, porque aquí podemos ver que se perdió esa identidad. Al ser expulsados del huerto de Edén, estos fueron creciendo sin una identidad, la identidad de hijos. Porque lamentablemente todos somos creación. Hijos venimos a ser cuando aceptamos el sacrificio de Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y ahí es donde venimos a obtener la paternidad de Dios con nosotros. Él como Padre y nosotros como hijos. Mientras tú no aceptes a Cristo, tú sigues siendo una creación de Dios. Y lamentablemente, si mueres fuera de la voluntad de Dios, no vas a poder entrar al reino de los cielos, porque es necesario de entrar por la puerta que es Cristo. Así que ahí donde estás, tú cierra tus ojos y dile, amadísimo Padre Celestial, yo estoy escuchando tu palabra y ahora puedo entender con claridad, Señor, cómo se vino generando la maldad, cómo vine siendo yo, Padre amado, naciendo, Señor, muerto espiritual. Por eso me ha costado creer que tú existes, Señor, porque mi espíritu, Padre amado, ha dejado de sentirte, no ha dejado de verte y de creer, porque en aquel tiempo se podían ver cara a cara. Padre, yo te pido perdón, Señor, bendito Rey, por mis rebeliones, por mis pecados, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias por venir a morir en esa cruz y por rescatarme para que yo nuevamente pueda recuperar mi identidad de hijo, para que yo pueda estar cerca de mi Creador, ya que reconozco y entiendo que el pecado nos apartó de ti, pero que Cristo vino a unirnos a través de su sangre poderosa. Así que hoy te acepto en mi corazón. Yo creo que tú eres el Señor y con mis labios hoy confieso que te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre de la vida, Señor. Y aquellos que se apartaron también digan, hoy me reconcilio contigo y te pido perdón por haberme apartado, por haberme alejado, por haber hecho como Caín, que se fue errante, andando por todos lugares lejos de tu presencia, escondiéndome de tu presencia, pero ya no me quiero esconder, Señor. Hoy quiero ser encontrado, hoy quiero
volver de nuevo, Señor, y te pido perdón y reconozco que pequé contra ti, Padre, pero aquí estoy, Señor, humillado, Padre, reconociendo, Señor bendito Rey, que tú eres el único Dios y que no quiero estar más tiempo lejos de ti, y hoy me reconcilio y te pido que nuevamente escribas mi nombre en el libro de la vida, Padre. Oh Señor, perdóname por mis pecados y por haberme apartado, Señor, pero hoy vuelvo nuevamente al trono de tu gracias, reconociendo que tú eres mi Padre y que no quiero estar más lejos de ti. Gracias te doy, Padre, gracias te doy, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Si tú hiciste esta oración, solo me queda decirte bienvenido, bienvenida. Que seas tú creciendo en el Evangelio. Te pido que busques un lugar donde congregarte para que puedas tener el alimento espiritual, para que puedas tener un crecimiento y que puedas fortalecerte en el Señor día tras día. Así que los dejo con esta palabra, escudriñando las Escrituras, donde leímos el capítulo 4 y el capítulo 5 y pudimos entender un poco más de cómo se generó la creación del comienzo. Así que Dios te guarde, Dios te bendiga. Tu hermana y amiga Claudia Fiallos.